Comenzamos ahora la fila 26. Vamos a girar el tejido porque esta es una fila con disminuciones. Vamos a comenzar haciendo la disminución de un cuadrito aquí al inicio. Ahora vamos a levantar las 3 cadenitas de subida para comenzar esta fila haciendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá están terminados todos estos puntos que teníamos que hacer, así es como nos quedó. Como podemos ver aquí al final de la fila nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior porque esta fue una fila con disminuciones. Y así es como terminamos con esta fila 26. Ahora vamos a hacer la fila 27, como siempre giramos el tejido y como es una fila con disminuciones vamos a disminuir un cuadrito. Ahora vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, listo, acá ya los terminé, así es como nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Listo, acá tenemos terminados estos puntos que teníamos que hacer. Así nos queda y como fue una fila con disminución nos quedan sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. De esta forma es como finalizamos esta fila 27. Comenzamos ahora la fila número 28 y como esta es una fila con aumentos vamos a comenzar haciendo el aumento aquí al inicio de un cuadrito cerrado. Ya sabemos cómo hacer esto, así que lo hacemos. Bien, aquí está listo nuestro aumento de un cuadrito cerrado aquí al inicio y ahora vamos a continuar esta fila haciendo todo esto. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá está, así nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá tenemos estos últimos puntos que teníamos que hacer. Como podemos ver, llegué al final de la fila, pero recuerden que esta es una fila con aumentos, así que para finalizar vamos a hacer un cuadrito cerrado al final de la fila como un aumento. Ya sabemos cómo se hace este cuadrito cerrado al aire al final de la fila, así que lo vamos a hacer y cuando lo tenga regresamos. Y bueno, listo, acá ya tenemos terminado nuestro aumento al final de la fila, que es este cuadrito cerrado que tenemos acá. Recuerden que para formarlo hicimos estos 3 puntos altos al aire al final de la fila y así nos quedó. Y de esta forma es como finalizamos esta fila número 28. Bueno, ahora tenemos que hacer la fila número 29 y esta fila también es una fila con aumentos, así que vamos a hacer el aumento de aquí al inicio como ya lo sabemos hacer. Aquí está, así nos queda nuestro aumento del inicio y ahora vamos a comenzar esta fila haciendo todo esto, así que lo hacemos.
Y bien, acá tengo terminados estos 20 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Llegué al final de la fila como podemos ver acá, pero como es una fila con aumentos tenemos que hacer el aumento de un cuadrito cerrado al aire aquí al final de la fila para poder terminar con esta fila. Ya lo sabemos hacer, así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, ahora sí, después de haber hecho este cuadrito cerrado al aire como un aumento al final de la fila, así es como finalizamos con esta fila 29. Vamos a comenzar a tejer ahora la fila número 30 y como esta es una fila con disminuciones vamos a girar el tejido y hacer la disminución de un cuadrito como ya lo sabemos hacer. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bien, acá tenemos completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Podemos ver que aquí al final de la fila nos van a quedar sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta fue una fila con disminuciones. Y así es como finalizamos con esta fila número 30. Y bueno, vamos a hacer ahora la fila 31. Vamos a girar el tejido porque esta también es una fila con disminuciones y vamos a hacer la disminución de un cuadrito. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Y bueno, listo, esto sería todo. Acá tengo terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos queda esta fila. Y al final de la fila nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior porque esta fue una fila con disminuciones. Y de esta forma es como finalizamos la fila 31. Bueno, vamos a iniciar ahora la fila 32. Como siempre giramos el tejido porque es una fila con disminución y vamos a hacer la disminución de aquí del inicio. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida para hacer todo esto. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bien, acá tenemos completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos quedó. Recuerden que al final de la fila nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior porque esta fue una fila con disminuciones y así es como finalizamos con esta fila 32. Comenzamos ahora la fila número 33. Como siempre vamos a girar el tejido porque esta también es una fila con disminución, así que vamos a hacer la disminución de aquí al inicio. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila y ahora vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, listo, acá ya tenemos completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos quedan. Recuerden que esta fue una fila con disminuciones y nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. Y así es como va quedando hasta ahora nuestro trabajo. Así es como terminamos esta fila número 33.
Ahora vamos a empezar la fila 34, también es una fila con disminuciones, así que giramos el tejido y hacemos la disminución de un cuadrito. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y vamos a hacer todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Listo, acá están, así nos quedan terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Llegamos al final. Esta fila fue una fila con disminuciones, así que nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. Y así es como finalizamos la fila 34. Ahora iniciamos la fila 35 y esta es una fila con aumentos, así que vamos a comenzar haciendo el aumento de un cuadrito cerrado aquí al inicio de la fila. Acá está listo nuestro cuadrito cerrado de aumento al inicio. Y ahora vamos a continuar esta fila haciendo todo esto. Así que lo hacemos. Bueno, listo, acá tenemos completamente terminados todos estos puntos que teníamos que hacer, así es como nos quedan. Y ahora para terminar esta fila vamos a hacer nuestro aumento de un cuadrito cerrado aquí al final. Ya sabemos cómo se hace esto, así que lo hacemos. Y aquí tenemos nuestro cuadrito cerrado de aumento al final de la fila, así es como nos queda. Como podemos ver, llegamos al final y terminamos con esta fila número 35. Vamos a empezar ahora la fila 36 y esta es una fila con aumentos, así que vamos a hacer el aumento de un cuadrito cerrado aquí al inicio, como ya lo sabemos hacer. Listo, acá tenemos hecho este aumento al inicio de un cuadrito cerrado y ahora vamos a hacer todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Y bien, acá tenemos terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora para finalizar con esta fila vamos a hacer el aumento de un cuadrito cerrado aquí al final de la fila. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, ya terminé de hacer este cuadrito cerrado de aumento aquí al final de la fila. Así es como nos queda. Y de esta forma es como terminamos la fila 36. Comenzamos ahora la fila 37. Como siempre vamos a girar el tejido porque esta es una fila con disminuciones. Y ahora vamos a hacer la disminución de un cuadrito. Y una vez aquí levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer todo esto, así que lo hacemos. Bueno, listo, acá tenemos terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Como podemos ver, llegué al final de la fila y como fue una fila con disminuciones, nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior. Y así es como terminamos esta fila 37. Vamos a empezar ahora la fila 38. Vamos a girar el tejido porque esta es una fila con disminuciones. Y vamos a hacer una disminución de un cuadrito y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Así que lo hacemos. Bueno, y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto.
aquí los tenemos, todos estos puntos terminados. Como podemos ver, llegué al final de la fila y como fue una fila con disminuciones, nos quedan sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. Como podemos ver, ahora las filas son cada vez más cortitas. Y así es como finalizamos esta fila 38. Ahora vamos a hacer la fila número 39 y como es una fila con disminuciones, vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer la disminución de un cuadrito y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Así que lo hacemos. Bien, y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto. Lo hacemos y cuando lo tenga regresamos. Y bien, acá ya terminé de hacer todos estos puntos, así es como nos quedan. Y de esta forma es como terminamos esta fila 39. Bueno, ahora hacemos la fila 40, ya sabemos que giramos el tejido y hacemos la disminución de un cuadrito y una vez allí levantamos las 3 cadenitas de subida, así que lo vamos a hacer. Listo, acá está. Y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto, así que lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Perfecto, acá ya terminé de hacer estos puntos que teníamos que hacer, así es como nos queda y así es como terminamos esta fila 40. Comenzamos ahora la fila 41 y esta es una fila con aumentos, así que vamos a comenzar haciendo el aumento de un cuadrito cerrado aquí al inicio. Esto ya sabemos cómo se hace y una vez que tenemos listo este cuadrito cerrado de aumento al inicio, vamos a tejer también todo esto. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Tenemos el cuadrito cerrado de aumento que teníamos que hacer al inicio y después estos otros puntos que teníamos que hacer, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Y ahora, como esta es una fila con aumentos, vamos a terminar haciendo un cuadrito cerrado aquí al final de la fila. Ya sabemos hacer esto, así que lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer este cuadrito cerrado de aumento al final de la fila, así es como nos queda. Y de esta forma es como finalizamos con esta fila 41. Ahora tenemos que tejer la fila 42 y esta es una fila con disminuciones, así que vamos a girar el tejido y hacer la disminución de un cuadrito aquí al inicio, como ya lo sabemos hacer. Y una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer todo esto, así que lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Y listo, eso sería todo. Acá ya terminé de hacer estos puntos que teníamos que hacer. Recuerden que esta fue una fila con disminuciones, así que aquí al final nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. Y así es como terminamos la fila 42. Bueno, ahora nos toca hacer la fila 43 y esta es una fila con disminuciones también, así que vamos a hacer la disminución de un cuadrito y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Así que lo hacemos. Acá está. Y ahora vamos a hacer todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos.
Acá están, tenemos terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Recuerden que esta fue una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila y así es como nos queda. De esta forma terminamos la fila 43. Seguimos y ahora vamos a comenzar con la fila 44. Ya sabemos que hacemos la disminución de un cuadrito y levantamos las 3 cadenitas de subida, así que lo hacemos. Y ahora tenemos que tejer todo esto. Cada vez son más cortitas estas filas, así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya está nuestra fila súper cortita. Acá ya terminé de hacer estos puntos que teníamos que hacer. Y de esta forma es como finalizamos la fila 44. Bueno, ahora vamos a comenzar con la última fila de esta punta, así que vamos a girar el tejido y hacer la disminución de un cuadrito. Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y en esta fila 45 lo único que tenemos que hacer es 2 cuadritos cerrados para formar la punta del pino. Así que lo hacemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer estos 2 cuadritos cerrados que teníamos que hacer. Llegamos a la punta del pino y ahora vamos a rematar nuestro tejido. Para ello vamos a hacer una cadenita más. Vamos a tirar del hilo así, un poquito largo, y lo vamos a cortar. Después este hilo que nos sobra lo vamos a rematar con una aguja de coser y lo vamos a esconder en el tejido. Y bueno, así es como va quedando nuestro trabajo. Todavía no está terminado. Aquí arriba es donde acabamos de rematar el tejido. Y ahora tenemos que tejer aquí abajo unas filas que nos faltan. Y para hacerlo lo que tenemos que hacer es este hilito que nos quedó acá del inicio. Tenemos que volverlo a unir con el hilo del carretel, así que tomamos las 3 hebras del hilo del carretel y estas 3 hebras que nos quedaron aquí del inicio y los vamos a unir nuevamente haciendo un nudito de esta forma. Ahí nos queda bien unido, ajustamos bien y estos pedacitos de hilo que nos quedan acá lo vamos a cortar al ras con una tijera para que nos quede bien nuestro hilo para volver a tejer. Y bueno, una vez que tenemos unido otra vez el tejido a las 3 hebras del hilo del carretel, podemos comenzar a tejer la parte de aquí abajo. Aquí es donde tenemos la unión que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ubicar el tejido aquí y justo en este primer punto que tenemos acá, vamos a meter la aguja nuevamente ahí, de esta forma. Vamos a sacar el hilo y ahí ya tenemos para empezar a tejer nuevamente. Para ello vamos a girar el tejido de esta forma y ahora vamos a comenzar a tejer. Esta fila que vamos a comenzar va a ser una fila con disminuciones, así que para ello nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto que tenemos acá. Así que vamos a ir haciendo esa disminución.
Y una vez que lleguemos allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. A esta vamos a llamar la fila 1 de la parte 2 y vamos a comenzar esta fila haciendo esto. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá están, ya tenemos terminados todos estos puntos y ahora vamos a continuar esta fila haciendo 25 cuadritos cerrados, que es igual a 76 puntos altos en total. Con este ya tenemos uno, así que tenemos que hacer 75 puntos altos más. Yo lo voy a hacer y cuando los tenga listos regresamos. Y bueno, listo, acá tenemos terminados estos 25 cuadritos cerrados, que es igual a 76 puntos altos en total. Así es como nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila tejiendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá están terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos quedó. Y como esta fue una fila con disminución, aquí en el final nos quedan sin tejer estos 3 puntos altos de la parte anterior. Así es como terminamos esta fila 1 de la parte 2. Y bien, vamos a comenzar ahora con la fila 2 de esta parte 2. Para ello vamos a girar el tejido y como esta es una fila con disminuciones, nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. Y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Así que lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo. Y una vez aquí vamos a comenzar a tejer esta fila haciendo todo esto. Así que lo hacemos. Listo, acá ya terminé de tejer todos estos puntos que teníamos que hacer. Hice un cuadrito cerrado, 40 cuadritos abiertos y terminamos haciendo un cuadrito cerrado. Recuerden que esta fue una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila, así que al final de la fila nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior. Y eso sería todo, así es como terminamos con esta fila 2 de esta parte 2. Comenzamos ahora la fila 3 de esta parte 2. Como siempre vamos a girar el tejido porque esta también es una fila con disminuciones y vamos a hacer una disminución de un cuadrito. Para ello nos vamos con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. Y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, acá está, ya los tejí. Ahora vamos a continuar haciendo. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Como podemos ver, llegué al final de la fila y nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior porque fue una fila con disminuciones. Y así es como terminamos con esta fila 3 de la parte 2. Vamos a tejer ahora la fila 4 de la parte 2. Como siempre vamos a girar el tejido porque esta también es una fila con disminuciones y vamos a hacer la disminución de un cuadrito y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Así que vamos a hacerlo. Ahora vamos a continuar con
Y bien, acá los tenemos listos. Y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo esto. Lo voy a hacer y cuando los tenga listos regresamos. Bueno, eso sería todo. Acá ya terminé de hacer estos puntos que nos faltaba hacer. Así es como nos queda. Aquí al final nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior. Y así es como terminamos con esta fila 4 de la parte 2. Bueno, seguimos ahora y vamos a tejer la fila 5 de esta parte 2. Como siempre vamos a girar el tejido y vamos a hacer una disminución de un cuadrito, como ya sabemos hacerlo, y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos. Listo, y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto. Así que lo tejemos y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Y bien, eso sería todo. Acá tenemos terminados todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como nos queda. Aquí en el final nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta fue una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Y así es como terminamos con esta fila número 5 de la parte 2. Ahora vamos a comenzar la fila 6 de la parte 2. Como siempre giramos el tejido y como es una fila con disminuciones vamos a hacer la disminución de un cuadrito y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida. Listo. Y ahora vamos a hacer todo esto. Así que lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y listo, acá está, así es como nos queda. Ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Y al final de la fila nos quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior porque esta fue una fila con disminuciones. Y así es como finalizamos la fila 6 de la parte 2. Comenzamos ahora con la fila 7 de la parte 2. Como siempre giramos el tejido y en esta fila tenemos que hacer una disminución un poco más grande. Nos vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el 19º punto alto de la fila anterior, que sería este que tenemos acá. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá estoy justo sobre el 19º punto alto de la fila anterior. Hicimos una disminución de 6 cuadritos. Y ahora aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer esta fila tejiendo todo esto. Lo voy a hacer y cuando lo tenga listo regresamos. Acá están terminados, terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como nos queda. Como podemos ver, esta fue una fila con una disminución de 6 cuadritos tanto al inicio como al final de la fila, que nos quedarán sin tejer 18 puntos altos de la fila anterior. Y así es como finalizamos con esta fila número 7 de esta segunda parte. Bueno, y ahora vamos a comenzar con la fila 8 de esta segunda parte y esta es la fila final. Así que vamos a comenzar también haciendo una disminución de 6 cuadritos tal como lo hicimos en la fila anterior. Para ello nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el 19º punto alto de la fila anterior.
Una vez aquí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y ahora vamos a terminar esta fila tejiendo 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos en total. Con este tenemos 1, así que tenemos que hacer 30 puntos altos más. Los hacemos. Bien, acá ya están terminados estos 10 cuadritos cerrados que teníamos que hacer. Así es como nos quedó. Podemos ver que ya llegamos al final y nos quedarán también sin tejer 18 puntos altos de la fila anterior. Y bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es rematar nuestro tejido. Para ello vamos a hacer una cadenita más. Vamos a tirar el hilo un poco largo y lo vamos a cortar. Este hilito que nos queda acá lo vamos a estirar bien y después lo vamos a esconder en el tejido con una aguja de coser y a cortar el excedente de hilo. Y bueno, acá ya escondí el hilo en el tejido y corté todos los excedentes de hilo que teníamos, y así es como nos queda nuestro trabajo completamente terminado. Nos queda un hermoso adorno navideño. Y bueno, listo, por mi parte eso sería todo. Espero que les haya gustado hacer este trabajo tanto como a mí. Si es así, no se olviden darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirse. Nosotros nos vemos en un próximo trabajo, así que nos vemos hasta la próxima.